Último minuto. Escuchamos el balance del Ministerio de Salud. Habla el ministro Enrique París. En varias semanas, repito, no aclara eso. Esto significa un aumento que lo calculamos nosotros del 3,8%. O sea, hablar de que la región metropolitana está con una tendencia a frenar o a aumentar los casos, creo que no se ajusta exactamente a la verdad, aunque puede ocurrir. Lo hemos dicho siempre, estamos abiertos y estamos preparados, obviamente, para un rebrote. Ayer en la región metropolitana se reportaron 764 casos y hoy día se reportaron 524 casos, es decir, un 31% de disminución de casos. Además, la región metropolitana reporta un 35% de casos encontrados por búsqueda activa. Hemos estado en ese trabajo hace varios días, búsqueda activa de casos, lo que permite obviamente identificar una cantidad muy importante de pacientes asintomáticos. Desde el 14 de julio, el reporte de casos confirmados se ha mantenido en un promedio de 2.000 casos por día. Hoy día tenemos menos que 2.000. Sin embargo, y este es un hecho muy importante, la utilización de las camas UTI y UCI siguen a la baja. Dicha ocupación ha bajado en un 33% a nivel nacional. Esto se explica porque hemos salido justamente a buscar casos asintomáticos y casos en forma activa. Hemos implementado la búsqueda activa de casos a nivel nacional y esta ha dado como resultado que hemos encontrado un 23% de casos nuevos buscando en forma activa, casos que antiguamente obviamente no logramos pesquisar, pero como hemos mejorado el testeo y la trazabilidad, los estamos pesquisando. Mañana se celebra el Día del Niño y solicitamos toda la colaboración para que dicha celebración cumpla las normas sanitarias. Lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico. Además, hay que cumplir las normas y proteger a las personas mayores. Por lo tanto, pedimos a los nietos y a los bisnietos que agradezcan el cariño de sus mayores utilizando medios electrónicos, el teléfono o a la distancia. Yo sé que para las abuelitas y los abuelitos es difícil no querer abrazar a sus nietos. Por lo tanto, les pedimos, obviamente, que manifiesten su cariño a la distancia. A continuación, daremos a conocer las cifras del día de hoy, que estarán a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Muy buenos días. Las cifras de las últimas 24 horas reportan 1.777 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.158 son personas sintomáticas, es decir, un 65%. Y tal como lo decía el ministro París, esto refleja el aumento que hemos tenido en la búsqueda activa de casos y que nos permite identificar casos que antes no detectábamos y que sí podían transmitir el virus. Por lo tanto, el esfuerzo que se han realizado desde las Ceremis regionales en conjunto con la atención primaria de salud está dando efectos positivos. Con esto, la cifra de total de casos de coronavirus en el país asciende a 383.902 casos, de los cuales un 93% ya se han recuperado. En cuanto a la cantidad de personas que han fallecido durante las últimas 24 horas informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, se reportan 55 personas fallecidas, acumulando 10.395 desde que comenzó esta pandemia. Las camas en unidades de cuidados intensivos ocupadas por pacientes de coronavirus siguen descendiendo. Al día de hoy son 1.207 las personas que se encuentran hospitalizadas en las UCI de nuestro país y hay 196 de ellas que se encuentran en estado crítico. Con esto, la red integrada de COVID-19 tiene disponibilidad de 518 ventiladores para cualquier ciudadano, independiente de la ciudad en donde viva. Quiero destacar nuevamente a la red de laboratorios, que el día de hoy informa una cifra récord de 28.499 exámenes
por PCR, alcanzando 1.988.709 desde que comenzó esta pandemia. Y aquí otro claro ejemplo de lo que ha sido la búsqueda activa de casos que nos ha permitido llegar a este gran nivel de casos de exámenes por PCR realizados durante las últimas 24 horas. Finalmente, las residencias sanitarias ya suman 159 recintos, con 10.399 cupos. Por lo tanto, también reitero el llamado a que las personas que no puedan realizar una cuarentena de forma efectiva, es decir, sin aumentar el riesgo de contagio de personas adultas mayores o enfermos crónicos, puedan llamar al 800-726-666 para poder solicitar una de forma absolutamente gratis. Eso es todo, ministro, el reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. A continuación pasamos a las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. Muy buenos días a todos. En estos momentos, preguntarle respecto a esta variación de casos nuevos a nivel nacional, conocer específicamente las cifras en los últimos 7 y 14 días respecto a esa materia. Esto ante el aumento de casos en ciertas comunas que pasaron a la etapa de transición y también cómo proyectan esta variación de casos nuevos, ya que el lunes de Santiago como Estación Central pasan a la etapa de transición. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera Estuardo, Radio Bio Bio. Contestará nuestra subsecretaria Paula Daza. Muy buenos días. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo Javiera, a nivel nacional en los últimos 7 días ha habido una disminución de un 4% y en los últimos 14 días una disminución de un 9% a nivel nacional, a pesar del número mayor de exámenes que hemos estado realizando las últimas semanas. Sin embargo, vemos con preocupación porque sabemos que la pandemia se ha comportado de una manera diferente en todo nuestro país. Vemos que hay algunas regiones que nos preocupan, que ha habido un aumento. Sabemos que la región de Arica, Tarapacá, también la región de Atacama, la región de Coquimbo y también la región de Magallanes. En todas estas regiones hoy día se encuentran en etapa 1, en algunas en etapa 2, como en la región de Magallanes. Sin embargo, hay otras regiones donde hemos visto una disminución en los últimos 7 y 14 días, como vemos en la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y también la región de Los Lagos. Vemos una variación en los últimos 7 días, a pesar que en la región de Los Lagos está Puerto Montt en cuarentena. Con respecto a su pregunta, sabemos que en este plan paso a paso van a ir distintas comunas a lo largo de todo nuestro país que van a ir avanzando y como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, el avance implica que las personas van a tener más movilidad, por lo tanto efectivamente va a haber mayor riesgo de contagio y es por eso que hemos fortalecido de una manera muy importante la búsqueda activa de casos, porque lo más importante, primero que nada, es tomar las medidas preventivas, que las personas se cuiden. El autocuidado es fundamental para disminuir la propagación del coronavirus. Hemos fortalecido también la estrategia de trazabilidad y aislamiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner toda nuestra energía, que es el pilar fundamental, que las personas que son casos sospechosos y los casos activos se aíslen en residencias sanitarias, sobre todo aquellas personas que no pueden realizar un aislamiento efectivo. Nosotros estamos mirando con mucho detalle, día a día, comuna a comuna, y efectivamente vemos con ojos muy importantes y tenemos un plan que hemos trabajado con los alcaldes de las distintas comunas, particularmente estoy hablando de la comuna de Santiago, las comunas de Estación Central, porque sabemos que va a haber un aumento de personas en la calle circulando. Los alcaldes, tanto de la comuna de Santiago como la comuna de Estación Central, tienen un plan muy fortalecido que han trabajado con el Ministerio de Economía, con los locatarios para que tomen las medidas preventivas. También hay un plan muy robusto desde el punto de vista de transporte para que haya disminución de las personas conglomeradas en las estaciones de metro, en los terminales. También hay una distribución de la carga laboral en distintos horarios. Por lo tanto, hay un trabajo que se ha hecho intersectorial en conjunto con los alcaldes para disminuir la posibilidad de estos rebrotes, que podemos tenerlos, pero lo importante es que si los tenemos, los detectemos oportunamente para poder aislarlos. Muchas gracias, doctora
Gracias. La siguiente pregunta. Días, ministro subsecretario, consultarle, ustedes lo señalaban, el último informe epidemiológico da cuenta que 4 regiones se encuentran en su pic de personas contagiantes desde el inicio de la pandemia. Hablamos de Atacama, Coquimbo, Los Lagos y Magallanes. Usted también precisaba esta información respecto a la región metropolitana, que termina con esta tendencia que venía a la baja en las últimas semanas. Usted precisaba ahí también este porcentaje, pero preguntarle, ¿se puede continuar hablando de este concepto de leve mejoría? ¿Se va a mantener en definitiva ese concepto? Y también consultarle, usted en una entrevista a el diario El Sur, cuando visitó la región del Biobío, señalaba que a veces, en vez de tomar una medida dura como la cuarentena, prefieren hacer cordones o aduanas sanitarias. ¿Esa medida también se podría aplicar acá en la región metropolitana, ver cordones sanitarios o estas aduanas sanitarias en distintas comunas? Muchas gracias, Axel Troncoso, de Radio ADN. La primera parte de la pregunta la contestará el subsecretario Zúñiga, y la referida a mi entrevista en el diario El Sur de Concepción, obviamente la contestaré yo. Subsecretario. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos sido y hemos insistido en que tiene que haber una mirada regional de lo que ha sucedido en esta pandemia. Aún desconocemos parte importante de cómo es el comportamiento de este virus. No es un virus de influenza normal como todos los años, en donde sabemos que a finales de mayo y a mediados de mayo empieza, y a mediados de julio empieza a descender cuando los niños salen de vacaciones. Este es un virus que ha tenido un comportamiento muy distinto. Comenzó muy tempranamente en Ñuble, con un brote importante, después se trasladó a Temuco, Osorno, Punta Arenas, volvió a la región metropolitana, y ahora está con una tasa de incidencia bastante alta en las regiones de Coquimbo hacia el norte de nuestro país, especialmente en Arica y en Atacama. Y es por eso que las capitales regionales de esas regiones, de las últimas 2 que acabo de mencionar, se encuentran en una cuarentena, lo que es Arica y lo que es Copiapó. Por lo tanto, hay que considerar esa mirada de paso a paso, y el plan lo hace. El plan paso a paso se hace cargo de esa mirada local que existe en cada una de las regiones y va aplicando medidas de acuerdo a la incidencia regional de cada uno de los territorios de nuestro país. Pero también el análisis se debe realizar considerando el aumento sustancial que ha tenido la búsqueda activa de casos, ¿ya? Nosotros hace pocas semanas atrás, un par de meses atrás, había un porcentaje bastante menor de búsqueda activa de casos asintomáticos. Hoy, en el reporte de los cerca de 1.700 casos, hay cerca de 1.100 casos que son sintomáticos, y el resto todo es de personas que han salido a buscar o que no han presentado síntomas y se realizan una PCR. Y es por eso que las comparaciones se deben realizar ocupando casos sintomáticos con casos sintomáticos, en donde vamos a ver un descenso importante también a nivel nacional. Pero obviamente eso se tiene que respaldar con números. Y otro respaldo que otorga que continuamos mejorando, además de la búsqueda activa de casos, es que las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos siguen cayendo. Hace un mes atrás había cerca de 1.800 personas en las unidades de cuidados intensivos, hoy día hay cerca de 1.200 personas, es decir, un descenso de 1/3, de un 33%. Y eso refleja que la gravedad de las personas ha ido bajando, pero es porque han salido a buscar, en la búsqueda activa de casos, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que esta pandemia sigue con nosotros, y por eso el llamado a mantenerse bien alerta y incorporar, ojalá lo antes posible, estas medidas que hemos dicho, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que son las más efectivas para poder controlar la pandemia, las cuales, reitero, es el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Con respecto al tema de los cordones sanitarios que hemos aplicado en regiones, pero también cerca de Santiago, esto es una decisión que toma el grupo entero que sesiona los miércoles y domingos en La Moneda. Y en el caso de los cordones, obviamente, es más fácil tomar esa decisión cuando son ciudades que tienen 1 o 2 entradas por 1 o 2 carreteras
y entonces se hace el control. Ese control puede ser para evitar que aquella ciudad que tiene muchos casos contamine al resto de la región, es decir, impedir la salida de las personas. O al revés, cuando esa ciudad tiene pocos casos y está rodeada por zonas con mayor cantidad de casos, para evitar que esa zona que tiene mayor cantidad de casos alrededor de la ciudad transmita casos hacia el interior de la ciudad. Es una medida que ha rendido frutos, por ejemplo en Coronel también lo hicimos y obviamente bajó la cantidad de casos activos. Son etapas o son estrategias diferentes que vamos analizando en estas reuniones donde participan otros ministros, el presidente, mis 2 subsecretarios, gente especializada en estadísticas y en epidemiología, y obviamente que las seguiremos analizando en mérito a lo que pase con respecto a la evolución de la pandemia y a lo que ocurra en las diferentes regiones del país. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Ministro, buenos días. 2 puntos. Primero, ¿qué rol está teniendo aquí Cancillería en este trabajo con el CABEI para traer de manera oportuna la vacuna a Chile cuando ésta exista? Y segundo, ministro, existe una solicitud de Espacio Broadway, que incluso ya se los presentó a ustedes, de un plan para hacer el primer concierto en pandemia en Chile, esto en el mes de octubre. ¿Se ve viable poder hacer este concierto con condiciones especiales? Muchas gracias por la pregunta. La verdad, Ignacia, CNN, Ignacia Jiménez. La verdad es que la Cancillería y el canciller, el ministro Andrés Alamán, y su equipo, además, han cumplido una gran labor en el tema de el contacto para adquirir vacunas en el exterior. Y también los embajadores de Chile en el exterior han trabajado arduamente y están trabajando arduamente para el tema de las vacunas. En este tema también participa el Ministerio de Ciencias y obviamente el Ministerio de Salud. Por lo tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos y contactos con el extranjero para que nosotros podamos acceder a una cantidad suficiente y efectiva de vacunas para la población chilena. Yo tengo que agradecer al ministro Alamán, con el cual tuvimos una reunión ya. Ayer, de hecho, me reuní con el ministro de Salud de Colombia y me voy a reunir con el ministro de Salud de México por Zoom, obviamente, para ir planificando esta estrategia a nivel latinoamericano. La Cancillería en este caso es fundamental y los embajadores, como dije, son fundamentales en este trabajo, así que estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto con ellos. Con respecto a la otra pregunta, la analizaremos en el momento. En general, ustedes han visto que en los países donde hay rebrotes, justamente los espacios públicos de ocio o de como diversión se han ido cerrando. O sea, es decir, tenemos que analizar con mucho cuidado este que se ha llamado primer concierto en pandemia, porque obviamente va a depender de las condiciones sanitarias de la evolución de la pandemia en ese momento. No tenemos la solicitud oficial, y no sé a quién se ha entregado esa solicitud oficial, pero en los países donde hay rebrote, donde están ocurriendo rebrotes, se han prohibido justamente este tipo de actividades. Por lo tanto, tendremos que analizarlas según cómo estemos evolucionando en ese momento en Chile. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro, subsecretario. Sobre una información que entrega a CIPER acerca del plan de trazabilidad que trabajó el Ministerio de Salud en conjunto con los municipios y que presentó la Seremía de Salud Paula Labra, se señaló que para este plan se entregaron recursos a inicios de julio, pero el plan que define el trabajo que se debía realizar llegó a los municipios recién durante estos días. Y son varios los alcaldes que no quisieron firmar este convenio porque cuestionan su implementación. Por ejemplo, se señala que los municipios deben hacer una búsqueda activa de casos de contagios de COVID-19 del 10% de las viviendas de la comuna en un mes, lo que para algunos alcaldes es imposible por los recursos y la realidad de cada comuna. ¿Cómo se trabajó este plan con los municipios y si es acorde a la situación de cada comuna? Y si es por esta situación que finalmente habría presentado la renuncia a la Seremía de Salud. Bueno, voy a partir por la última parte. No tiene nada que ver la presentación de la renuncia de la Seremía de Salud con esta situación. En segundo lugar, respetamos y analizaremos las observaciones de los alcaldes y me comprometo obviamente a conversar con la Seremi y recibir las observaciones de los alcaldes con respecto a la implementación de la búsqueda activa.
Me alegro que hayan recibido los recursos porque también en otras oportunidades se discutió el hecho de que los recursos no habían llegado. Y una vez que llegan los recursos, obviamente que ellos tienen la disponibilidad para utilizarlos según sus necesidades, necesariamente no solo en salud, si tienen recursos disponibles y pueden hacer traspaso, nosotros hemos dicho que podrían utilizarlos de otra manera también. Sin embargo, todas las observaciones que hagan los alcaldes para mí son muy importantes y ellos contribuyen enormemente en el tema de la trazabilidad. Afortunadamente, en otro reportaje que leí durante la semana en el diario La Segunda, los alcaldes reconocen incluso al revés, que ellos hacen más trazabilidad que lo que reporta el Ministerio de Salud en su informe epidemiológico. La alcaldesa Carolina Leitao, a quien le agradezco, tiene una trazabilidad gigantesca y el alcalde de La Reina también. Por lo tanto, hay situaciones que hay que ir analizando, por lo que veo, comuna por comuna. Y si los alcaldes que han tenido rechazo o observaciones más bien, que son San Bernardo, Los Espejos, La Cisterna, San Ramón, San Joaquín, San Miguel, La Pintana, El Bosque, La Granja y Pedro Aguirre Cerda, los escucharemos, sin lugar a dudas. Sin embargo, yo quiero dar un dato. A nivel nacional, la búsqueda activa actualmente es del 23%. Y hay comunas como la región metropolitana, justamente, que tienen una búsqueda activa de casos del 35%. Tarapacá tiene una búsqueda activa de casos del 35%. Magallanes tiene una búsqueda activa de casos del 39%. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sé que es difícil hacer la búsqueda activa, pero es factible. Y eso va en la línea justamente que hemos implementado para mejorar el testeo y sobre todo la trazabilidad. Porque la búsqueda activa permite en general detectar pacientes también asintomáticos que no saben que están enfermos. Y cuando uno logra identificar a ese paciente, lo puede aislar y evitar la diseminación viral. Escucharemos a los alcaldes, como siempre lo hemos dicho y lo he hecho durante todo este periodo, para solucionar sus dudas y los problemas que ellos puedan manifestar. Muchas gracias. Buenas tardes, ministros, subsecretarios, ¿qué tal? Les quería preguntar sobre el desconfinamiento de Santiago y Estación Central, en cuanto a que se detecta también ahí en estas comunas que tienen una alta densidad poblacional, una situación de hacinamiento importante y también una población flotante que va a llegar a diferentes barrios comerciales de estas comunas que van a comenzar a funcionar. Le quería preguntar en cuanto a eso, si se pueden adoptar algunas medidas en estos barrios comerciales donde va a haber mucho público circulando y donde puede haber una circulación del virus mayor, y también en los edificios o en las zonas urbanas donde convivan muchas personas en determinados metros cuadrados. Si se han estudiado posibles nuevas medidas en estos sectores donde pueda haber mayor posibilidad de contagio. Muchas gracias, Pablo Tapia, de Mega. La doctora Daza dará respuesta a esta última pregunta. Sí, Pablo, bueno, con respecto a eso, efectivamente, nosotros hemos estado en conversaciones permanentes con ambos alcaldes, no solamente de parte del Ministerio de Salud, también el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, y en conjunto todos se están elaborando distintas estrategias porque sabemos que en estas situaciones puede haber un mayor número de personas, mayor hacinamiento, y eso implica mayor riesgo de contagio. El Ministerio de Economía y el alcalde de ambas comunas han tenido conversaciones con los distintos gremios, con los distintos locatarios, para el establecimiento de las medidas preventivas en sus locales, en distintas situaciones, para evitar la conglomeración. Ahí hay distintas estrategias desde el punto de vista del horario de apertura, y también con respecto al transporte, como yo mencioné, la ministra de Transporte ayer nos presentó el trabajo, el aumento de la flota desde el punto de vista de buses, el aumento de la flota del movimiento de los trenes, del metro. También van a haber monitores en los terminales donde son los puntos más críticos para orientar a las personas en el traslado de los distintos lugares. Por lo tanto, hay una estrategia de parte de nuestro gobierno para apoyar a las comunas en esta situación. Lo segundo, los alcaldes mismos han hecho trabajo muy importante en la distribución de su territorio para poder alinear las calles y evitar las conglomeraciones en los distintos lugares. Finalmente, quiero decirle que aquí, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, hay dos estrategias que estamos implementando. Primero que nada, fortalecer de una manera muy importante la comunicación y dar los lineamientos para el autocuidado.
Y en esa línea quiero contarles que hoy día, particularmente yo, junto al subsecretario de Emardo Hantelman, tenemos una reunión con las divisiones de organizaciones sociales, dirigentes de distintos organismos, juntas de vecinos, comunidades de todas las regiones del país, para entregarles información acerca de las guías que hemos elaborado desde el punto de vista de autocuidado de las personas y de los niños, porque sabemos que la estrategia de autocuidado, de promoción, es fundamental. Pero también hemos conversado con los directores de servicio, junto a la Seremi de la región metropolitana, que han tenido reuniones con ellos, para ir a buscar en aquellos focos donde sabemos que hay hacinamiento, ir a buscar esta búsqueda activa de casos y poder aislarlos oportunamente. Ahí hay distintas estrategias que hemos conversado, particularmente con la directora del Servicio Metropolitano Central, que tiene un trabajo muy, muy importante en ir a esos focos donde sabemos que hay hacinamiento, hay personas mayores y donde pueden haber contagios en forma importante. Por lo tanto, tenemos una estrategia de parte de nuestro gobierno con los distintos ministerios y también con los municipios para detectar oportunamente, para prevenir oportunamente y para educar a las personas durante este periodo que sabemos que es mejor porque las personas van a poder salir, pero sabemos que también que tienen que cuidarse para disminuir la posibilidad de brotes. Muchas gracias, doctora Daza. Como mañana es el Día del Niño, el Ministerio de Salud ha elaborado esta guía de autocuidado en niñas y niños. Cuidémonos entre todos, siguiendo el paso a paso. Dentro de la guía, además, hay juegos, hay instrucciones, cómo usar la mascarilla, elementos para pintar, laberintos y, obviamente, educación. Así que está en la página web del Ministerio de Salud también, lo pueden bajar. Y vamos a repartir esta guía para las niñas y niños de Chile, ya que mañana celebran el Día del Niño y deseo que lo pasen muy bien, manteniendo obviamente las condiciones sanitarias. Que tengan un buen día sábado.